Bueno, antes de predicar, quería invitar a los niños, si quieren pasar. Si los niños quieren pasar un momento. Bueno, bienvenidos. Pues hoy estamos de fiesta. No exactamente. Estamos hablando de cumpleaños. ¿Sabe quién cumple años hoy? Bueno, no es una persona. Es la iglesia. La iglesia cumple años. Cumple más que 2000 años hoy. Porque estamos recordando el día de Pentecostés, que es el día en que vino el Espíritu Santo por primera vez a la iglesia. Y podemos decir en alguna forma que eso fue cumpleaños de la iglesia. Entonces yo les voy a invitar a cada uno que tomen un pastelito. Y voy a prender las velas. Y vamos a cantarle feliz cumpleaños a la iglesia. Vamos a cantarle feliz cumpleaños a la iglesia, ¿sí? Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños iglesia, feliz cumpleaños a ti. Yeah. Es una cosa un poco fuera de lo normal, ¿no? Porque es la iglesia que cumple años, pero ustedes tienen los pasteles, ¿verdad? Porque recordamos ese día de Pentecostés fue cuando Dios mandó el don, el regalo del Espíritu Santo a cada persona, cada miembro de la iglesia, cuando estaban juntos, que todos recibieron del Espíritu. Dice que Dios dice que yo quiero vivir contigo, yo quiero vivir con cada uno de ustedes, conmigo, con todos. Eso es lo que recordamos en el día de Pentecostés. Celebramos el cumpleaños de la iglesia cuando nosotros todos recibimos el regalo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu Espíritu y por la iglesia, donde podemos vivir juntos en armonía, donde podemos aprender de ti y de tus enseñanzas para nosotros, experimentar tu amor. Pedimos tu presencia con nosotros todos los días, como has prometido con la llegada del Espíritu Santo, que siempre vas a estar con nosotros. Pedimos siempre tu presencia con nosotros, con nuestras familias, hoy y siempre. Amén. Amén. Y pueden... Parece que la hermana le prepara una leccioncita y pueden llevar los pasteles, ¿ya? Son sus regalos, ¿ok? So, Mama, are you coming? I think she's going to stay. Just wait. Let's go over there. Tiempos muy ocupados. Pero damos gracias a Dios por la presencia de los niños. Y pues vamos a estar de fiesta toda la semana porque tenemos escuela bíblica de vacaciones. Cuando van a haber muchos, creemos en fe que van a haber muchos niños con nosotros. Y tenemos muchos registrados, pero escuchamos decir de muchos más que van a venir. Así que pues puede haber un gran número de niños con nosotros esta semana. Bueno, como hemos visto de la escritura y del mensaje de los niños, estamos recordando este tiempo de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia hace 2000 años, hace muchos años, y cómo empezó la iglesia, cómo fue la fundación de la iglesia en ese tiempo.
Fue una experiencia, seguramente una experiencia inolvidable para los discípulos. Estar presente con el Señor Jesús durante todo lo que pasó en esos tiempos. Sabemos, pues, recordamos el tiempo de la Pascua, cuando recordamos cómo el Señor, después de haber estado 3 años con sus discípulos, enseñándoles y haciendo milagros, alimentando a los hambrientos y sanando a los enfermos. Después de todas esas experiencias, sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue entregado a juicio, a un juicio falso, fue abusado y a fin de todos fue crucificado y murió en la cruz. Y pues todos sus discípulos, con sus corazones lastimados, experimentar todas esas cosas que pasaron. Luego, después de 3 días, la resurrección, y Jesús volvió a estar con ellos. A pesar de la muerte, siguió en su presencia, visitándoles mientras caminaban, mientras iban a pescar, en muchas experiencias que tuvieron. Jesús, después de su resurrección, les siguió enseñando. La Biblia nos dice que unos 40 días siguió apareciendo en forma corporal a su iglesia. Cuando se reunían los discípulos, de repente Jesús se aparecía entre ellos, empezó a enseñarlos muchas cosas. Fue quizás a veces como que nunca se había muerto, que todavía estaba presente con ellos durante 40 días. Pero ya llegó ese momento que recordamos hace un poco más que una semana, que el Señor Jesucristo se apartó de ellos. Y mientras Él los estaba bendiciendo, se levantó al cielo, regresó al cielo y los dejó, ¿verdad? Y me imagino que en ese momento esos discípulos preguntándose, ¿qué es lo que para qué estamos aquí? ¿No? Ya Jesús estuvo con nosotros, aprendimos muchas cosas, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué se supone que somos? Un grupo medio grande, unos no sé cuántos cientos de personas creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Se estaban preguntando, de aseguro. Recordaban que Jesús les había enseñado que ellos iban a ser sus testigos, ¿verdad? Decía en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces estaban pensando algunos, pues vamos ya. Pero Jesús también dijo, espérense. Deben estar esperando, deben esperar en Jerusalén hasta que reciben el Espíritu Santo. Entonces algunos quizás, me imagino una discusión medio fuerte ahí entre los discípulos. Pues vámonos ya, pues ya no hay tiempo. No, espérate, porque Jesús dijo que esperáramos. Y ahí están quizás discutiendo, conversando entre sí, ¿qué es lo que debemos de hacer en este momento? Ya que Jesús no está con nosotros, nos dijo que esperáramos, entonces seguían orando, seguían pidiendo dirección del Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Necesitaban saber más que nada cuál es nuestra identidad como iglesia. Ya no nos van a conocer solamente como discípulos de Jesús, como eran antes, ¿verdad? Ahora van a hacer algo más, van a ser miembros de algo que se llama la iglesia. ¿Cómo es que debemos de vivir? Y fue en ese momento que leímos en el texto, lo que discutimos un poco con los niños, ese momento de Pentecostés, esa mañana cuando estaban todos reunidos, llegó el Espíritu Santo entre ellos. Como vimos en el texto, empezaron a hablar en idiomas para que entendieran
todas las personas que estaban reunidos ese día. No era como algunos hacen hoy en día, palabras que nadie entiende, ¿verdad? Eran idiomas con el propósito de que todo el mundo entendiera el mensaje que se estaba comunicando. Entonces, fue en ese momento cuando la iglesia recibió su identificación, bueno, es decir, su credencial, ¿verdad? Recibió su ID card, ¿verdad? Yo soy miembro de la iglesia, aquí tengo mi credencial, ¿verdad? Por fin entendieron un poco de su identificación, de su persona como iglesia. ¿Qué es lo que se supone que vamos a hacer? Me imagino que no fue la manera en que ellos habían planificado, ¿verdad? Yo pienso que ellos no esperaban ese día que iban a hacer las cosas así. Y me imagino eso porque en el capítulo antes, ellos eligieron una sola persona para tomar el puesto de de Judas, que había entregado al Señor, ¿verdad? Ellos tomaron una elección y eligieron una sola persona. Dicen, vamos a añadir una sola persona más. El siguiente día, llegó el Espíritu Santo y se añadieron, ¿cuántos? 2 o 3 mil personas en un solo día, ¿verdad? Entonces ellos no habían planificado hacer las cosas así. Pero Dios estaba haciendo una obra nueva entre ellos. Y lo único que podían hacer era aceptar lo que Dios estaba haciendo. Amén. Me acuerdo un poco también del año pasado cuando empezamos a hacer la escuela bíblica vacacional con los niños, que no teníamos mucha experiencia. Nuestra iglesia ya habían varios años que no se había hecho y los que se habían encargado casi no estaban ya, se habían ido a otras iglesias o a estar con el Señor y pues los que estábamos teníamos mucha voluntad pero poca experiencia, no sabíamos cómo hacer esta cosa y ni sabíamos de dónde van a venir esos niños, de dónde vamos a conseguir niños. Estábamos muy preocupados el año pasado, que si preparamos todos y nadie viene, si estamos todos preparados para ese programa y nadie viene. Y estamos hablando ahí, Dios, por lo menos unos 10 niños, danos unos 10 niños por lo menos. Y llegaron 26. Amén. Y me imagino, yo no sé, como que Dios me está diciendo que van a haber muchos más niños esta vez, que vamos a estar sufriendo cómo lo hacemos con tantos niños. Pero así es cómo trabaja Dios. A veces nuestros planes son demasiado pequeños. Dios quiere hacer algo mucho más grande, según su voluntad. Bueno, es interesante ese pensamiento de identidad en cuanto a la iglesia. Y me parece también muy interesante que hoy en día, 2000 años después de estos eventos que sucedieron por primera vez en el primer día de Pentecostés, nuestro presbiterio aquí en esta área está recomendando a las iglesias que reflejamos un poco sobre nuestra identidad. Cada iglesia, ¿cuál es su identidad? Ustedes como iglesia de Sunset, ¿cómo es su identidad? ¿Cómo es diferente que otra iglesia en Plantation o otra iglesia por ahí por el norte, por Boca Ratón o algo así? ¿Cómo estamos nosotros distintos aquí como iglesia? ¿Cuál es su identidad? Y me parece interesante porque desde aquellos tiempos, el primer Pentecostés, los hermanos estaban preocupados con lo mismo. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de servir a Dios? Como iglesia primitiva de Jerusalén, ahora nosotros en otro lugar, otras iglesias en otros lugares. ¿Cómo es nuestra identidad? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de servir al Señor? Bueno, hay varias cosas que podemos quizás alumbrar
de los textos, de este texto principalmente en Hechos capítulo 2 y otros que nos hablan del nacimiento de la iglesia, cómo Dios les puso su identidad, cómo empezaron a encontrar y entender su identidad, sus propósitos en el mundo en que se encontraban. Bueno, principalmente lo primero que nos damos cuenta es que la identidad de la iglesia en todos los tiempos siempre está basada en la misión de Dios expresada a través del Señor Jesucristo. Quizás eso es lo más fundamental, lo más básico de la identidad de la iglesia, es que nuestra identidad siempre está basado en la misión de Dios, lo que Dios está haciendo a través del Señor Jesucristo. Se encuentran por ahí muchas iglesias, muchos hermanos que no quieren ofender a nadie, entonces hablan mucho de Dios, que Dios bendiga a todo el mundo, que Dios ama a todo el mundo, pero no quieren decir esa palabra Jesús, ¿verdad? Porque tienen un poco de miedo. Tan pronto que decimos Jesús, algunas personas se apartan, porque no quieren saber de una persona que es hijo de Dios, ¿verdad? Que quizás quiere algo de mi vida, de mi persona, que me va a, quizás lo encuentro un poco inconveniente para mi libertad, entonces no quiero saber de esas cosas. Háblame del amor de Dios, no quiero saber nada más. ¿Amén? Pero lo que podemos decir, lo que vemos desde el principio de la iglesia es que la identidad de la iglesia está basada en la misión de Dios a través del Señor Jesucristo. Esos discípulos que de milagro ese día empezaron, cuando llegaron las llamas de fuego del Señor, del Espíritu Santo, empezaron a hablar. ¿De qué empezaron a hablar? De la historia del Señor Jesucristo. Amén. Empezaron a testificar sobre el Señor Jesucristo a personas que no lo conocían. Por eso se hizo el milagro, ¿verdad? No para hacer algo maravilloso, para poder comunicar un mensaje del amor de Dios a través del Señor Jesucristo. Y por si alguien se confundió, el apóstol Pedro se paró y empezó a predicar sobre el Señor Jesucristo para que todo el mundo entendiera, ¿verdad? Y al fin dijeron, ¿qué debemos de hacer? Recibieron el bautismo. Y en ese día dice que fueron 2,000 o 3,000 personas que se hicieron parte de la iglesia. Su misión, su identidad empezó como fundamento en el mensaje de la misión de Dios en el mundo a través del Señor Jesucristo. Fue también una iglesia multicultural, multilingüe. Desde el principio. Yo no sé cómo hay iglesias por ahí que pueden decir que Dios quiere que ellos sean solamente de un solo sabor, por decirlo así, ¿no? Porque lo que encontramos en ese momento de Pentecostés, se ve la intención de Dios comunicar el amor y su presencia a toda nación, ¿verdad? Jesús también en Mateo 28 da un mensaje, una misión a la iglesia. En ese momento un grupo de judíos, ¿verdad? Porque todos venían de raza judía en ese tiempo. Está hablando de ellos y ¿qué es lo que dijo? Ir a ser discípulos ¿de quién? ¿De los judíos nada más? De todas las naciones. ¿Cómo pueden hacer discípulos de todas naciones? Si ellos están viviendo ahí, hablando su idioma, pues hay que ir, ¿verdad? Hay que hablar, hay que conocerlos, hay que aprender algo de su cultura, hay que aprender algo de su idioma, ¿verdad? Comunicar el mensaje del Señor Jesucristo a otras
culturas, a otras naciones. Y se ve en Hechos 2, como leímos, que ese milagro no se hizo con un grupito nada más, se hizo con cientos o miles de personas de diferentes razas, de diferentes idiomas, todos reunidos en esa ciudad. Y Dios quiso que todos entendieran en su idioma el mensaje del Señor Jesucristo. El Señor comunicó el amor de Dios para cada cultura, para cada nación. No empezó con clases para enseñarles hebreo, ¿verdad? Primeramente todos ustedes se tienen que poner a aprender hebreo. Ya después de unos años les puedo comunicar el mensaje del Señor Jesucristo. No fue así, ¿verdad? Dios hizo un milagro de traducción a todas esas naciones, a todos esos idiomas, representantes de todas las naciones en esos tiempos, para que todos entendieran del amor de Dios. La identidad de la iglesia desde el principio fue multicultural y multilingüe. Es algo que vemos de la Escritura. Y eso sigue siendo parte de la identidad de la iglesia. Quizás hay iglesias locales ahí en ciertos lugares, pero para mí hay pocos lugares en el mundo ya, cuando hay, por decir, solo un sabor de personas, ¿verdad? Yo no puedo encontrar aquí en Florida una comunidad donde hay solamente blancos, o solamente negros, o solamente personas de Nicaragua, o de donde sea, ¿verdad? Estamos viviendo en una realidad global hoy en día. Y no hay forma de aislarnos y apartarnos. Eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es comunicar el amor del Señor con todos en su idioma, para que puedan entender el amor de Dios en su propio corazón. Amén. Vemos también parte de la identidad de la iglesia es de cuidar y afirmar a todas las personas. A través de ese milagro que se hizo, vemos que Dios se preocupó por cada una de esas culturas, ¿verdad? Por cada una de esas naciones, por cada persona que estaba escuchando ese día. Ellos sintieron el amor y el cuidado de Dios por su situación. La afirmación de Dios por su cultura, por su idioma. Pero hay que cuidarnos un poco también en ese asunto de afirmación, porque eso es un problema que encontramos hoy en día. Muchas iglesias sienten que cuando queremos afirmar a las personas, no hay que decirles nada en cuanto al pecado, ¿verdad? No queremos hablar de eso, ¿verdad? Hay que afirmarlos, hay que comunicarlos el amor de Dios, pero no hay que hablar de esos problemas que quizás hay en sus vidas. Pero lo que vemos en ese día de Pentecostés fue algo diferente. En Hechos capítulo 2, versículos 38 a 40, cuando la gente preguntó al apóstol Pedro, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que dijo? Arrepiéntense, ¿verdad? Arrepiéntense. Saca de, ¿cómo le dicen? Sálvate tú mismo, ¿verdad? Algo así, de esta generación corrupta, ¿verdad? Estaba diciendo, Dios no quiere que te quedes así, ¿verdad? Dios te ama como eres, pero te ama tanto que no quiere que tú te sigues en esos mismos problemas, ¿verdad? Quiere buscar lo mejor para tu vida, lo mejor para tu persona. Podemos afirmar a la gente sin olvidar que Dios no está satisfecho con nuestras vidas en cuanto al pecado, ¿no? Que Dios quiere seguir trabajando en nuestros corazones, seguir trabajando en nuestras vidas
para cambiar las cosas que nos tienen atados en nuestras vidas. Las cosas que no nos dejan vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Podemos afirmar a la gente sin olvidar esas cosas, que todavía podemos predicar la palabra de Dios en cuanto al pecado, en cuanto a cambio de vida a través del poder del Espíritu Santo. Pero una iglesia siempre que comunica el amor de Dios a todos. Bueno, eso fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, pero es interesante para mí cuando vemos nuestra frase de misión de nuestra iglesia local, la iglesia de Sunset. Aquí está. La iglesia presbiteriana de Sunset es una comunidad cristiana multiétnica, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la Biblia es la auténtica palabra de Dios y que la vida eterna es un don de Dios. Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros, seguir a Jesucristo en nuestra vida diaria y cuidar de la comunidad que nos rodea. Amén. Amén. Eso es nuestra misión como iglesia local. Pero es interesante, ¿no? Habla de que de Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos diciendo que nuestra misión como iglesia está fundada en Jesucristo. Que somos una iglesia multiétnica, que como dijimos antes, multicultural, multilingüe, que habla muchos idiomas. Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros y cuidar a la comunidad que nos rodea. Comunicar el cuidado, el amor, la afirmación de Dios para todos. Me parece interesante que la misión, que la identidad de la iglesia, de nuestra iglesia local, no se ha cambiado. Es interesante, esa frase no lo hice yo. Es una frase de misión que se hizo hace casi 20 años en nuestra iglesia. Otro pastor antes de mi tiempo, ¿verdad? Bajo su dirección había un estudio y todos hablaron y llegaron a decir, esto es nuestra identidad como iglesia. Amén. Amén. Pero no es muy diferente que la misión, que la identidad de la iglesia primitiva hace 2000 años. Comunicando la soberanía del Señor Jesucristo, comunicando a un mundo multiétnico, multilingüe, el amor y el cuidado de Dios para todas las personas. La identidad de la iglesia primitiva es nuestra identidad también. Si una obra es de Dios, nadie lo puede parar. Amén. No se ha podido parar desde hace 2000 años la iglesia, la misión que Dios tiene para este mundo. Lo interesante fue que la primera persona que dijo esas palabras no fue cristiano, fue un judío, un enemigo de la iglesia. Había una reunión y estaba en el libro de Hechos, había una reunión de los líderes de los judíos que estaban diciendo, ¿qué podemos hacer con esa cosa de la iglesia? Nos está causando problemas. Y estaban votando que si cómo lo pueden hacer, que cómo pueden perseguir a los cristianos, cómo pueden acabar con ellos. Se paró uno de ellos y dijo esto, mira hermanos, si la cosa es de Dios, por más que intentas, no lo puedes parar. Tenía mucha sabiduría ese señor. Hay que acordar esto, que a veces se nos parece un poco difícil el camino que tenemos por delante. Ahora estamos preparando para las escuelas de la semana que entra con los niños. No es fácil el trabajo nuestro de
ministrar a todos esos niños. Pero si es una cosa de Dios, los propósitos de Dios se van a cumplir y nadie lo puede parar. Amén. Eso es nuestra oración para lo que estamos haciendo en estos días como iglesia. Y ojalá que sea nuestra oración siempre de cada uno, que buscamos los propósitos de Dios con la confianza de que Dios está añadiendo a la obra, que Dios lo está dirigiendo a través de la presencia de su Espíritu Santo, que nadie lo puede parar. Vamos a orar. Dios de todos tiempos, de todas culturas, idiomas y naciones, te damos gracias por la oportunidad de participar en tu misión en este mundo. Te damos gracias por darnos nuestra identidad como iglesia, recordarnos nuestro propósito de comunicar tu amor, tu afirmación para toda persona, siempre fundada en la presencia, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Danos fuerza a través de tu Espíritu Santo para ministrar a esta comunidad, a los niños que van a venir. Que todo lo que hacemos sea para tu gloria y no la nuestra. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a seguir orando, levantando peticiones ante el Señor. Si hay peticiones de oración, alguna cosa que queremos